esta joven solo estaba viviendo una vida normal, hasta que una decisión impulsiva de su jefe cruel arruinó no solo su carrera, sino también la vida de toda su familia. En medio de los rascacielos relucientes de Gangnam-gu, en Seúl, se alzaba el imponente edificio de cristal y acero de Shinhwa Corporation, uno de los mayores conglomerados de Corea del Sur. Sus 60 pisos se elevaban hacia el cielo como una torre de poder corporativo, dominando el horizonte de la ciudad. En el piso 47, en una sala modesta pero elegantemente decorada, junto a la suntuosa suite presidencial, trabajaba Kim Min-jung, una joven de 28 años que había dedicado los últimos 5 años de su vida a ser la asistente ejecutiva perfecta. Min-jung no era solo otra empleada más perdida en la masa de trabajadores que llenaban los pasillos de mármol de Shinhwa Corporation cada mañana. Su historia era diferente, marcada por la determinación y el sacrificio. Hija de Kim Dong-soo, un conductor de taxi que había trabajado las calles de Busan durante 30 años, y de Lee Mi-kyung, una vendedora de kimbap en el bullicioso mercado tradicional de Yagalchi, Min-jung había crecido entendiendo el valor del trabajo duro y la perseverancia. Durante sus años de infancia en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el distrito de Sahagu, Min-jung había visto a sus padres levantarse antes del amanecer y regresar a casa mucho después de la medianoche. Todo para asegurar que ella y su hermana menor, So-young, pudieran tener las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Su padre manejaba su taxi amarillo por las calles serpenteantes de Busan, recogiendo pasajeros desde el puerto hasta las montañas, mientras su madre preparaba cientos de rollos de kimbap cada día, sus manos agrietadas por el frío y el trabajo constante. Desde muy joven, Min-jung entendió que la educación era su única oportunidad de escapar del ciclo de pobreza que había definido la vida de su familia durante generaciones. Estudió con una disciplina casi religiosa, levantándose a las 4 de la mañana para repasar sus libros antes de ir a la escuela, y quedándose despierta hasta altas horas de la madrugada, completando tareas bajo la tenue luz de su escritorio improvisado en la mesa de la cocina. Su dedicación dio frutos cuando logró obtener una beca completa para estudiar en la prestigiosa Universidad de Yonsei, en Seúl. Era la primera persona en su familia en ir a la universidad, y el día que se graduó con honores máximos en administración de empresas, vio lágrimas de orgullo en los ojos cansados de sus padres. Su sueño era simple pero profundo: usar su educación para proporcionar una vida digna a las 2 personas que habían sacrificado todo por su futuro. El destino la llevó a Shinhwa Corporation 5 años atrás, cuando respondió a una oferta de trabajo para ser asistente ejecutiva del CEO. La empresa era un gigante en múltiples industrias: construcción, tecnología, entretenimiento y bienes raíces. Su fundador, Park Sang-min, había construido el imperio desde cero después de la Guerra de Corea, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del país antes de su muerte en 2018. Fue entonces cuando su hijo, Park Jae-hyuk, asumió el control de la empresa a los 37 años. Si su padre había sido conocido por su visión empresarial y, aunque despiadado en los negocios, cierto sentido de responsabilidad social, Jae-hyuk era una criatura completamente diferente. Graduado de Harvard Business School, había regresado a Corea con ideas occidentales sobre el capitalismo despiadado y una completa falta de los valores confucianos que habían guiado a su padre. En los 5 años bajo el liderazgo de Jae-hyuk,
Xinhua Corporation había crecido exponencialmente, pero a un costo humano devastador. Era conocido en toda Corea del Sur como el Emperador de Hielo, un apodo que había ganado después de despedir a 3.000 empleados el día de Navidad de 2019, argumentando que era un regalo de eficiencia para la empresa. Los medios de comunicación lo retrataban como un genio empresarial, pero quienes trabajaban cerca de él conocían la verdad. Era un sociópata corporativo que veía a las personas como números en una hoja de cálculo. Durante 5 años, Min-jung fue la sombra silenciosa de Jae-hyuk, la única persona que tenía acceso completo a su mundo privado. Llegaba a la oficina todos los días a las 6:30 de la mañana, 1 hora antes que él, para asegurar que su café estuviera perfecto, sus documentos organizados y su agenda optimizada al minuto. Conocía sus preferencias, sus manías, sus secretos más oscuros. Min-jung había sido testigo silencioso de reuniones donde Jae-hyuk planeaba la destrucción de empresas competidoras no a través de innovación o mejor servicio, sino mediante chantaje, sobornos y manipulación política. Había visto documentos que detallaban cómo Xinhua había causado accidentes en sitios de construcción de competidores, resultando en retrasos costosos y, en algunos casos, muertes. Había transcrito conversaciones telefónicas donde Jae-hyuk ordenaba la difusión de rumores falsos para causar pánicos financieros que beneficiaran a Xinhua. Su escritorio estaba lleno de archivos que contenían contratos fraudulentos, registros de pagos a funcionarios gubernamentales corruptos, fotografías comprometedoras de políticos y grabaciones de audio de confesiones forzadas. Era la bibliotecaria de los crímenes de Jae-hyuk, organizando meticulosamente las evidencias de cada acto vil que él cometía. Pero Min-jung había desarrollado una habilidad crucial durante estos años: la invisibilidad psicológica. Para Jae-hyuk, ella no era una persona real, sino una extensión de su oficina, tan impersonal como su computadora o su teléfono. Esta invisibilidad le había permitido sobrevivir en un ambiente tóxico donde otros asistentes habían sido despedidos, demandados o peor, simplemente por mostrar la más mínima señal de juicio moral. A pesar de la naturaleza siniestra de su trabajo, Min-jung había encontrado formas de mantener su integridad. Nunca participaba activamente en los esquemas de Jae-hyuk. Simplemente ejecutaba las tareas administrativas que le eran asignadas. Se había convertido en una experta en disociación emocional, separando mentalmente sus acciones de sus consecuencias para poder dormir por las noches. El salario que recibía era efectivamente generoso para los estándares coreanos: 80 millones de won al año, más bonificaciones y beneficios. Este dinero le había permitido establecer un fondo de ahorro sustancial, enviar 2 millones de won mensuales a sus padres en Busan para cubrir los gastos de la casa y el costoso tratamiento de insulina de su madre. Incluso había comenzado a ahorrar para su sueño secreto: abrir un pequeño café en una calle tranquila de Busan, donde pudiera servir té tradicional y pasteles caseros. Su hermana menor, So-young, se había graduado recientemente de la Universidad Nacional de Busan, con un título en contabilidad, y había conseguido trabajo en Tech Busan, una prometedora startup de tecnología que desarrollaba software para pequeñas empresas. So-young era todo lo que Min-jung admiraba: idealista, honesta, llena de esperanza sobre el futuro. A diferencia de Min-jung, que había aprendido a navegar en aguas moralmente turbias, So-young
había mantenido una visión pura del mundo empresarial, creyendo que el éxito podía lograrse a través del mérito y la innovación. Min-jung vivía en un modesto apartamento de una habitación en Mapo-gu, un área de clase media de Seúl, conocida por su vida nocturna vibrante y sus cafés artísticos. Su apartamento era espartano, pero cómodo. Una cama individual, un pequeño escritorio donde trabajaba en las noches, una cocina minimalista y una sala de estar que duplicaba como oficina doméstica. Las paredes estaban decoradas con fotos de su familia y algunos paisajes de Busan que le recordaban su hogar. Cada noche, después de regresar de Shinhua Corporation, Min-jung se sentaba en su escritorio y escribía en un diario personal, un hábito que había desarrollado para procesar psicológicamente las cosas terribles que había visto durante el día. Era su forma de mantener su humanidad intacta en un mundo que parecía diseñado para destruirla. Esta historia importa porque representa la lucha silenciosa de millones de personas que trabajan en sistemas corruptos, que ven injusticias diariamente, pero se sienten impotentes para cambiarlas. Min-jung encarna la tragedia del trabajador moderno, atrapado entre la necesidad económica y la integridad moral, forzado a ser cómplice de actos que desprecia para proteger a las personas que ama. Pero más importante, esta historia importa porque demuestra que incluso en los sistemas más opresivos, donde el poder parece absoluto e inmutable, existe siempre la posibilidad de resistencia. A veces, la persona más silenciosa, la más invisible, puede convertirse en la fuerza más devastadora para la injusticia cuando finalmente encuentra el valor de actuar. Min-jung estaba a punto de descubrir que había un límite para lo que estaba dispuesta a tolerar, y que cuando ese límite fuera cruzado, su silencio se transformaría en el arma más poderosa que Jae-hyuk había enfrentado jamás. Era un martes helado de diciembre cuando el mundo cuidadosamente construido de Min-jung comenzó a desmoronarse. El invierno de Seúl había llegado temprano ese año, cubriendo la ciudad con una capa de hielo que hacía que los rascacielos de cristal parecieran torres de hielo real. Min-jung había llegado a la oficina a las 6:15 esa mañana, 15 minutos antes de su horario habitual, porque tenía la sensación de que sería un día particularmente difícil. Jae-hyuk había estado de mal humor toda la semana. Había perdido una licitación importante para construir un nuevo complejo de oficinas gubernamentales. No porque su propuesta fuera inferior, sino porque, por una vez, los funcionarios involucrados habían sido incorruptibles. Esta experiencia inusual de rechazo había despertado en él un deseo vengativo que Min-jung había aprendido a reconocer como extremadamente peligroso. Mientras organizaba los documentos matutinos en su escritorio, su teléfono personal vibró con una llamada entrante. La pantalla mostraba el nombre de So-young, lo cual era inusual porque su hermana menor raramente la llamaba durante horas de trabajo, conociendo la naturaleza estricta del ambiente laboral de Min-jung. «Eoni». La voz de So-young sonaba extraña, quebrada de una manera que Min-jung nunca había escuchado antes. «¿Puedes hablar ahora?» Min-jung miró alrededor de la oficina, asegurándose de que Jae-hyuk aún no hubiera llegado. «Sí, pero rápido. ¿Qué pasa?» «Nuestra empresa...» So-young hizo una pausa, y Min-jung pudo escuchar el sonido de sollozos contenidos. «Tech Busan va a cerrar. Nos informaron esta mañana que todos seremos despedidos antes del viernes». El corazón de Min-jung se detuvo por un momento. Tech Busan
era la pequeña empresa de tecnología donde So-Young había trabajado durante los últimos 2 años, desde su graduación. Era una startup prometedora con 50 empleados, especializada en desarrollar software de gestión para pequeñas y medianas empresas. So-Young había hablado con entusiasmo sobre la cultura empresarial positiva, los proyectos innovadores y cómo finalmente había encontrado un lugar donde podía hacer una diferencia real. ¿Qué pasó? Min-Jung susurró, sintiendo una sensación de pavor creciendo en su estómago. Pensé que las cosas iban bien. ¿No acababan de conseguir ese gran contrato con la cadena de supermercados? Eso es justamente el problema, So-Young explicó, su voz temblando. Todos nuestros clientes principales cancelaron sus contratos durante la noche, al mismo tiempo. Sin explicación real, solo dijeron que habían recibido ofertas mejores de otra empresa. Min-Jung sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima invernal. ¿Qué empresa? Una subsidiaria de algún gran conglomerado. No nos dijeron cuál, pero el CEO dijo que la oferta era tan buena que era imposible de rechazar. Parecía asustado cuando lo dijo. En ese momento, Min-Jung escuchó los pasos familiares de zapatos de cuero italiano resonando en el pasillo de mármol. Jae-hyuk había llegado, y por el ritmo rápido y agresivo de sus pasos, estaba de excelente humor, lo cual era aún más aterrador que cuando estaba enojado. «Tengo que colgar», Min-Jung murmuró rápidamente. «Te llamo después». Jae-hyuk entró a la oficina con una sonrisa que Min-Jung había aprendido a asociar con la desgracia de otras personas. Llevaba su traje Armani gris favorito, el que usaba cuando quería celebrar alguna victoria particularmente cruel. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos oscuros brillaban con una satisfacción maliciosa. «Min-Jung, sí», dijo con un tono casi cantarín. «¡Qué hermoso día para los negocios! Necesito que prepares inmediatamente todos los documentos relacionados con la adquisición de Tech Busan». Las palabras golpearon a Min-Jung como un martillo directamente en el pecho. Tech Busan, la empresa de So-Young. No podía ser una coincidencia. Con manos ligeramente temblorosas, Min-Jung abrió el archivo digital que Jae-hyuk había mencionado. Mientras los documentos se cargaban en su pantalla, sintió como si estuviera viendo la destrucción de su propia familia desplegarse en texto legal y números fríos. El plan era diabólico en su simplicidad y despiadado en su ejecución. Durante los últimos 3 meses, Shinhwa Corporation había estado comprando secretamente pequeñas participaciones en todas las empresas clientes de Tech Busan. No lo suficiente para requerir divulgación pública, pero sí lo suficiente para ejercer influencia en las decisiones de los consejos de administración. Simultáneamente, había estado extendiendo ofertas especiales a estos mismos clientes. Contratos de software a precios artificialmente bajos, garantizados por la enorme capacidad financiera de Shinhwa. Era una estrategia de dumping clásica, diseñada no para generar ganancias inmediatas, sino para destruir a un competidor específico. Pero lo más siniestro estaba en los detalles más pequeños. Min-Jung vio evidencia de chantaje sutil. Fotografías comprometedoras de ejecutivos, información sobre evasión fiscal menor, amenazas veladas sobre accidentes que podrían ocurrir en las instalaciones de las empresas que no cooperaran. «Señor», Min-Jung intentó mantener su voz profesional y neutral. ¿Puedo preguntar por qué hemos dirigido Tech Busan específicamente? Según estos documentos,
Es una empresa muy pequeña. Sus ingresos anuales son menos del 0,1% de los nuestros. Jae-hyuk se rió, un sonido frío que llenó la oficina. Min-jung-si, esa es exactamente la pregunta equivocada. No se trata del dinero que Tech Busan nos podría quitar. Se trata del ejemplo que necesitamos dar. Se acercó a la ventana que daba hacia el skyline de Seúl. Sus manos cruzadas detrás de la espalda, en una pose que Min-jung había visto 1000 veces antes, cuando estaba a punto de explicar alguna filosofía empresarial particularmente cruel. Verás, continuó, en este país hay demasiadas pequeñas empresas que piensan que pueden competir con nosotros simplemente siendo mejores o más innovadoras. Es una mentalidad peligrosa que debe ser erradicada. Cuando destruimos Tech Busan de manera tan completa y pública, enviamos un mensaje claro a todas las demás pequeñas empresas. No importa qué tan bueno sea tu producto o qué tan honesto seas, si te metes en nuestro camino, te aplastaremos. Min-jung sintió náuseas creciendo en su estómago. Pero señor, Tech Busan ni siquiera compete directamente con nosotros. Ellos hacen software para pequeñas empresas. Nosotros enfocamos en grandes corporaciones. ¡Exactamente! Jae-hyuk se volvió hacia ella con entusiasmo, como un profesor orgulloso de que su estudiante finalmente hubiera entendido una lección compleja. Eso hace que su destrucción sea aún más efectiva como mensaje. Si podemos destruir una empresa que ni siquiera es nuestra competencia directa, imagina lo que podemos hacer con nuestros verdaderos rivales. Min-jung se quedó en silencio, procesando lentamente la magnitud de lo que estaba escuchando. No era solo malicia empresarial, era terrorismo económico puro, diseñado para crear miedo en todo el ecosistema empresarial del país. Ah, y Min-jung-si, Jae-hyuk añadió casualmente mientras regresaba a su escritorio. Asegúrate de que todos los empleados de Tech Busan sean incluidos en la lista negra de la industria. No queremos que encuentren trabajo en ninguna otra empresa de tecnología. Necesitan servir como ejemplo permanente. Esas palabras finales fueron como una bofetada para Min-jung. La lista negra de la industria era un sistema informal pero efectivo que las grandes corporaciones coreanas usaban para asegurar que ciertos individuos nunca pudieran encontrar trabajo en sus sectores. Una vez que tu nombre estaba en esa lista, tu carrera había terminado efectivamente. So-young, con sus 24 años y toda su vida profesional por delante, sería efectivamente exiliada de la industria tecnológica antes de que hubiera tenido siquiera la oportunidad de comenzar realmente. Esa noche, Min-jung regresó a su apartamento en un estado de shock silencioso. Había conseguido mantenerse profesional durante el resto del día, procesando los documentos de la destrucción de Tech Busan con la misma eficiencia mecánica que había desarrollado durante 5 años. Pero ahora, sola en su espacio personal, finalmente podía confrontar la realidad de lo que había sucedido. So-young la llamó esa noche a las 10, y la conversación fue una de las más difíciles que Min-jung había tenido en su vida. «Eoni, hay algo más», So-young dijo después de explicar los detalles de cómo habían sido informados sobre el cierre. «Dijeron que todos nosotros estamos siendo demandados por ruptura de contrato y robo de propiedad intelectual». «¿Qué?» Min-jung se sentó bruscamente en su cama. «¿De qué están hablando?» «No lo sabemos. Los abogados dijeron que habíamos violado cláusulas de no competencia al trabajar en proyectos que supuestamente pertenecían a otra empresa.
Es completamente falso, pero tienen documentos que parecen legítimos. Nuestro abogado dice que aunque ganemos los casos eventualmente, el proceso podría tomar años y costar más dinero del que cualquiera de nosotros tiene. Min-jung cerró los ojos, reconociendo inmediatamente la táctica. Era otra firma característica de los métodos de Jae-hyuk. No solo destruir a las personas económicamente, sino también legalmente, asegurando que no pudieran recuperarse durante años. ¿Y qué significa esto para ti? Min-jung preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Significa que no puedo aplicar a ningún trabajo en tecnología mientras estos casos estén pendientes. Cualquier empresa que me considere para una posición verá las demandas en mi historial de antecedentes y pensará que soy un riesgo legal. Min-jung se quedó despierta toda esa noche, mirando al techo de su apartamento mientras procesaba la realidad de que había sido cómplice involuntaria en la destrucción de la carrera de su propia hermana. Cada documento que había procesado, cada reunión que había organizado, cada archivo que había mantenido, había contribuido a este momento. Pero lo peor estaba aún por venir. 2 semanas después, mientras Min-jung aún lidiaba con la culpa y la rabia de la situación de So-young, recibió una llamada que cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la tarde, y Jae-hyuk había estado inusualmente silencioso durante todo el día, trabajando en su oficina con la puerta cerrada en llamadas telefónicas que Min-jung no podía escuchar. Alrededor de las 5 de la tarde, finalmente la llamó a su oficina. Min-jung, sí, siéntate, dijo. Su voz contenía una nota de satisfacción que inmediatamente puso a Min-jung en alerta máxima. Tengo algo emocionante que compartir contigo. Min-jung se sentó en la silla frente al enorme escritorio de caoba de Jae-hyuk, manteniendo sus manos firmemente plantadas en su regazo para evitar que temblaran. Como sabes, Jae-hyuk comenzó, siempre estoy buscando nuevas oportunidades de inversión. Y recientemente descubrí una pequeña empresa de construcción en Busan que tiene un potencial tremendo. El corazón de Min-jung comenzó a latir más fuerte. Busan, su ciudad natal. La empresa se llama Kim Family Construction. Jae-hyuk continuó, observando el rostro de Min-jung cuidadosamente. ¿Te suena familiar ese nombre? Min-jung sintió como si el suelo hubiera desaparecido debajo de ella. Kim Family Construction era la pequeña empresa que su padre había construido con sus propias manos durante 25 años. Había comenzado como un negocio de un solo hombre, haciendo reparaciones menores y renovaciones residenciales, y había crecido gradualmente hasta tener 12 empleados y contratos para proyectos de construcción de tamaño mediano en toda la región de Busan. Señor, Min-jung logró decir, su voz apenas audible. Esa es la empresa de mi padre. Exactamente. Jae-hyuk sonrió ampliamente. ¡Qué pequeño es el mundo! Resulta que tu padre tenía un pequeño préstamo pendiente con Busan Savings Bank. Solo 10 millones de won, algo realmente insignificante. Pero el mes pasado, el banco experimentó algunas dificultades financieras y decidió vender algunos de sus préstamos pequeños para mejorar su flujo de efectivo. Min-jung sintió un frío glacial extenderse desde su estómago hacia el resto de su cuerpo. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Compré ese préstamo. Jae-hyuk continuó, claramente disfrutando cada palabra. Pero aquí está la parte interesante.
Cuando revisé los términos originales, descubrí que había algunas irregularidades en el papeleo, errores técnicos que, bajo la ley coreana, me permiten recalcular el monto del préstamo con intereses compuestos retroactivos. Empujó un conjunto de documentos hacia Min-jung. Con manos temblorosas, ella comenzó a leer, y lo que vio la hizo sentir físicamente enferma. El préstamo original de 10 millones de won de su padre había sido transformado, a través de cláusulas legales bizantinas y cálculos de intereses compuestos manipulados, en una deuda de 200 millones de won. Era una suma que sabía que su padre nunca podría pagar, incluso si vendiera todos sus activos y trabajara el resto de su vida. Por supuesto, Jae-hyuk dijo con una voz falsamente comprensiva. Entiendo que esta cantidad podría ser difícil para tu padre. Es por eso que estoy preparado para hacer una oferta muy generosa. Deslizó otro documento hacia ella. Era un contrato de transferencia de propiedad empresarial. Si tu padre transfiere la propiedad completa de Kim Family Construction a Shinhwa Corporation, estaré dispuesto a perdonar completamente la deuda. Incluso le permitiré continuar trabajando como empleado en su antigua empresa, por supuesto con un salario considerablemente reducido. Min-jung leyó el contrato con una sensación creciente de horror. No solo requería que su padre entregara la empresa que había construido con décadas de trabajo duro, sino que también incluía cláusulas que le impedirían competir en la industria de la construcción en cualquier capacidad durante 10 años. Efectivamente, sería la muerte profesional de su padre. ¿Por qué está haciendo esto? Min-jung preguntó, finalmente levantando la mirada para encontrar los ojos de Jae-hyuk. «Porque puedo», respondió simplemente. «Pero más importante, porque necesitas aprender una lección fundamental sobre la lealtad». Se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio, parándose directamente frente a Min-jung con una proximidad intimidante. «Durante 5 años has trabajado para mí con admirablemente eficiencia, pero recientemente he notado algunos signos de juicio, preguntas sobre nuestros métodos, sugerencias sobre reconsiderar nuestras estrategias. Eso me preocupa, Min-jung-si». Se inclinó hacia ella, su voz bajando a un susurro amenazante. «Trabajar para mí no es solo un trabajo, es un compromiso total. Tu familia, tus relaciones, tu futuro, todo eso existe solo porque yo lo permito. Y cuando comienzas a cuestionar mis decisiones, cuando empiezas a desarrollar una conciencia, te conviertes en un riesgo de seguridad». Min-jung se dio cuenta de que había subestimado completamente a Jae-hyuk. Había pensado que era simplemente cruel e inmoral, pero ahora veía que también era estratégicamente brillante de una manera profundamente siniestra. Había investigado su historial personal, identificado exactamente qué podía usar para controlarla, y había orquestado toda esta situación para solidificar su poder sobre ella. La destrucción de Tecbusan fue una prueba. Jae-hyuk continuó. Quería ver cómo reaccionarías cuando nuestras acciones afectaran directamente a tu familia. Y aunque mantuviste tu profesionalismo superficial, pude ver la lucha interna en tus ojos. Eso me dice que necesito asegurar tu lealtad de manera más permanente. Min-jung entendió finalmente la verdadera naturaleza de su situación. No era solo una empleada, era una prisionera, mantenida en línea a través del miedo y el chantaje emocional. Y ahora, Jae-hyuk había escalado sus tácticas de control para incluir la destrucción directa de su familia.
¿Qué quiere que haga?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero que llames a tu padre ahora mismo y le expliques su situación. Quiero que le digas que su única opción es firmar este contrato, y quiero que hagas esto delante de mí, para que pueda estar seguro de que entregaste el mensaje correctamente». Min-jung miró el teléfono en el escritorio de Jae-hyuk, entonces a los documentos que acababa de leer, y finalmente al rostro satisfecho del hombre que había sistemáticamente destruido todo lo que ella valoraba en la vida. En ese momento, algo cambió fundamentalmente dentro de ella. La Min-jung, que había pasado 5 años en silencio sumiso, que había racionalizando su complicidad, que había mantenido la cabeza baja y había esperado que su obediencia fuera suficiente para proteger a su familia, murió. En su lugar nació algo mucho más peligroso, una mujer que finalmente entendía que no tenía nada más que perder. «No», dijo Min-jung, su voz clara y firme por primera vez en 5 años. Jae-hyuk parpadeó, claramente sorprendido. «¿Perdón?». «Dije no. No voy a llamar a mi padre. No voy a entregar ese mensaje. Y no voy a ser parte de esto». Jae-hyuk se rió, pero había una nota de incertidumbre en el sonido. «Min-jung-si, creo que no entiendes tu posición aquí. No tienes opción en este asunto». Min-jung se puso de pie lentamente, encontrando los ojos de Jae-hyuk con una mirada que él nunca había visto antes. Durante 5 años había sido invisible para él, una presencia sumisa que ejecutaba órdenes sin cuestionamientos. Pero ahora, por primera vez, la estaba realmente viendo como una persona individual con su propia voluntad. «Tengo una opción», dijo tranquilamente. «Siempre he tenido una opción. Y he decidido que prefiero destruirlo a usted que permitir que destruya a mi familia». El silencio que siguió llenó la oficina como una presencia física. Por un largo momento, los dos se miraron fijamente, y Min-jung pudo ver el momento exacto cuando Jae-hyuk se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Había empujado demasiado lejos a la persona equivocada. Lo que siguió en las próximas semanas fue una campaña de guerra psicológica y legal que se convertiría en leyenda en los círculos empresariales de Corea del Sur. Min-jung no actuó por impulso emocional. Cada movimiento que hizo fue calculado con la precisión de un cirujano y la paciencia de un cazador experimentado. Esa noche, después de su confrontación con Jae-hyuk, Min-jung regresó a su apartamento y no durmió ni un minuto. En lugar de eso, se sentó en el suelo de su sala de estar, rodeada por 5 años de archivos, documentos, grabaciones de audio y fotografías que había acumulado durante su tiempo como asistente de Jae-hyuk. Lo que había comenzado como una precaución rutinaria se había convertido, sin que ella se diera cuenta completamente, en el archivo más completo de evidencia criminal corporativa en la historia moderna de Corea del Sur. Tenía registros detallados de sobornos pagados a funcionarios gubernamentales, incluyendo fechas, montos y números de cuenta bancaria. Tenía grabaciones de audio de Jae-hyuk ordenando sabotaje industrial, chantaje y en al menos 3 casos lo que solo podía describirse como asesinato. Tenía fotografías de reuniones secretas entre Jae-hyuk y líderes de organizaciones criminales, documentos que detallaban esquemas de lavado de dinero a través de casinos en Macao, y contratos que mostraban cómo Xinhua había manipulado licitaciones gubernamentales durante años. Pero más importante, tenía algo que ningún fiscal o periodista había podido obtener antes:
acceso completo a los sistemas internos de Xinhua Corporation. Como asistente ejecutiva de Jae-yuk, tenía códigos de acceso a bases de datos financieras, correspondencia interna y archivos digitales que contenían evidencia de crímenes que se extendían por décadas. Durante las primeras 72 horas después de su confrontación con Jae-hyuk, Min-jung trabajó sistemáticamente para organizar y digitalizar toda esta evidencia. Creó múltiples copias de seguridad, estableció cuentas de correo electrónico anónimas y preparó paquetes de información específicamente diseñados para diferentes audiencias: fiscales, periodistas, competidores empresariales y agencias regulatorias. Su primer movimiento fue establecer una alianza con Lee Dong-wook, CEO del Hansung Group, el principal rival de Xinhua Corporation. Lee era conocido en la industria como uno de los pocos ejecutivos de alto nivel que mantenía estándares éticos relativamente altos, y había perdido varios contratos importantes ante Xinhua durante los últimos años debido a sus negativas a participar en sobornos. Min-jung estableció contacto con Lee a través de un intermediario, su abogado personal, que había conocido a través de conexiones familiares. El mensaje que envió era simple pero intrigante. Tenía información que podría interesar al señor Lee sobre las prácticas empresariales de su principal competidor. La reunión se llevó a cabo en un tradicional hanok, casa coreana tradicional, en el distrito de Bukchon, un lugar elegido específicamente por Min-jung, porque su arquitectura antigua y su atmósfera serena contrastaban dramáticamente con los modernos rascacielos de cristal, donde se llevaban a cabo los negocios corruptos de Seúl. Lee Dong-wook era un hombre de 55 años, con cabello gris y una presencia tranquila, pero autorizada, a diferencia de Jae-hyuk, que proyectaba agresión e intimidación. Lee tenía una calidad contemplativa que inmediatamente hizo que Min-jung se sintiera más cómoda. «Señorita Kim», Lee dijo después de escuchar su introducción, «entiendo que trabaja para Park Jae-hyuk. ¿Por qué querría ayudarme?» Min-jung había preparado cuidadosamente su respuesta. «Porque creo que los negocios deben conducirse con honor, no a través de la destrucción de otros. Y porque Park Jae-hyuk ha hecho algo imperdonable. Ha atacado a mi familia». Abrió una carpeta de cuero y extrajo un conjunto de documentos cuidadosamente seleccionados. No eran las evidencias más damaging que tenía. Esas las guardaría para más tarde. Pero eran lo suficientemente impactantes para captar completamente la atención de Lee. El primer documento mostraba cómo Xinhua había ganado el contrato para construir el nuevo complejo de oficinas del gobierno metropolitano de Seúl el año anterior. Los detalles revelaban un esquema elaborado de sobornos que involucraba no solo pagos en efectivo, sino también regalos en forma de apartamentos de lujo para funcionarios gubernamentales y sus familias. El segundo documento detallaba cómo Xinhua había saboteado deliberadamente un proyecto de construcción de Hansung Group en 2022, causando retrasos costosos y problemas de seguridad que habían resultado en la muerte de 2 trabajadores. Lee leyó los documentos en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada página. Cuando terminó, levantó la mirada hacia Min-jung con una mezcla de asombro y horror. «Esto es extraordinario», murmuró. «Si esto es auténtico, es completamente auténtico», Min-jung respondió. «Y es solo una pequeña muestra de lo que tengo. ¿Por qué me está mostrando esto? ¿Qué quiere a cambio?» Min-jung había esperado esta pregunta.
Quiero 3 cosas. Primero, quiero que esta información llegue a las personas correctas. Fiscales, reguladores, medios de comunicación. Segundo, cuando Shinhua Corporation colapse, quiero que se asegure de que los empleados inocentes no sean castigados por los crímenes de su CEO. Y tercero, hizo una pausa organizando sus pensamientos. Tercero, quiero un trabajo. Cuando esto termine, estaré efectivamente exiliada de la industria. Necesitaré a alguien dispuesto a contratar a la mujer que destruyó uno de los conglomerados más poderosos del país. Lee estudió su rostro por un largo momento. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Una vez que ponga esta información en movimiento, no habrá vuelta atrás. Park Jae-hyuk es un hombre poderoso, con conexiones en todas partes. Intentará destruirla. Ya está intentando destruir a mi familia, Min-jung respondió. La diferencia es que ahora voy a luchar. Mientras Lee estudiaba los documentos más detalladamente, Min-jung inició su segundo frente de ataque: los medios de comunicación. Jun Mi-rae era una periodista investigativa de 38 años que trabajaba para KBS, la red de televisión pública más respetada de Corea del Sur. Durante los últimos 5 años, había estado tratando sin éxito de investigar las prácticas empresariales de Shinhua Corporation, pero siempre se había encontrado con paredes de secreto corporativo y amenazas legales. Min-jung la contactó a través de un mensaje anónimo enviado a través de una red de correo electrónico encriptado, sugiriendo una reunión en el Parque Namsan durante las horas de menor actividad. «No sé quién es usted», Mi-rae dijo cuando se encontraron junto a la torre en Seúl. «Pero si esto es algún tipo de truco». «No es un truco», Min-jung interrumpió, entregándole una carpeta. «Soy alguien que ha trabajado muy cerca de Park Jae-hyuk durante 5 años, y estoy cansada de ser cómplice de sus crímenes». Los ojos de Mi-rae se agrandaron mientras revisaba los documentos. Como periodista experimentada, inmediatamente reconoció la importancia de lo que estaba viendo. Esto es suficiente para derribar a toda la empresa», murmuró. «¿Cómo obtuvo todo esto?» «Esa no es la pregunta correcta», Min-jung respondió. «La pregunta correcta es, ¿está dispuesta a usarlo?». Durante las siguientes 2 semanas, Min-jung se reunió secretamente con Mi-rae 6 veces más, cada vez proporcionando más evidencias, más contexto y más detalles sobre las operaciones internas de Shinhua Corporation. Mi-rae, a su vez, comenzó a construir lo que se convertiría en la investigación periodística más importante de su carrera. Pero el movimiento más crucial de Min-jung fue contactar directamente a las autoridades legales. El fiscal especial anticorrupción, Kim Sang-ho, era legendario en Corea del Sur por su incorruptibilidad y su determinación para procesar a ejecutivos de alto nivel, sin importar sus conexiones políticas. Había enviado a varios CEOs de chaebols a prisión durante los últimos 10 años, incluyendo al jefe de uno de los mayores bancos del país y al fundador de una importante empresa de telecomunicaciones. Min-jung solicitó una reunión a través de canales oficiales, identificándose como una testigo potencial en casos de corrupción corporativa. El encuentro se llevó a cabo en las oficinas del fiscal en el distrito de C8, un edificio gubernamental austero que contrastaba marcadamente con los lujosos rascacielos del distrito empresarial. Cuando Min-jung entró a la oficina de Kim Sang-ho, llevaba consigo 2 maletas de documentos y una unidad de disco duro conteniendo terabytes de evidencia digital.
Fiscal Kim, dijo, colocando las maletas en su escritorio. Vengo a reportar 5 años de actividad criminal sistemática en Shinhua Corporation. Kim Sang-ho, un hombre de 50 años con una reputación de ser directo hasta el punto de la brusquedad, levantó una ceja. Esa es una acusación muy seria, señorita Kim. Espero que tenga evidencia sustancial para respaldarla. Min-jung abrió la primera maleta, revelando archivos organizados meticulosamente por fecha, tipo de crimen y nivel de evidencia. Tengo documentos originales, grabaciones de audio, fotografías, registros financieros y testimonios de testigos para más de 200 casos separados de actividad criminal. Pasó las siguientes 4 horas presentando un resumen de las evidencias más importantes. Kim Sang-ho, que había visto muchos casos de corrupción corporativa durante su carrera, quedó visiblemente impactado por el alcance y la severidad de los crímenes documentados. «Señorita, Kim», dijo finalmente, «comprende que lo que me está entregando podría resultar no solo en el arresto de Park Jae-hyuk, sino potencialmente en la disolución completa de Shinhua Corporation». «Lo comprendo completamente», Min-jung respondió. «Y comprendo que mi propia vida cambiará de manera irrevocable como resultado de esto. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué la motivó a tomar este riesgo extraordinario?» Min-jung pensó en So-young, actualmente desempleada y luchando con demandas legales falsas. Pensó en su padre, enfrentando la pérdida de la empresa que había construido durante 25 años. Pensó en todas las otras familias que habían sido destruidas por la avaricia y la crueldad de Jae-hyuk. Porque algunas cosas son más importantes que la autopreservación, respondió, y porque alguien tiene que decir basta. El plan de Min-jung era que todos estos frentes diferentes, Lee Dong-wook, Jun Mi-rae y el fiscal Kim Sang-ho, actuaran simultáneamente para maximizar el impacto y minimizar la oportunidad de Jae-hyuk para responder efectivamente. El día elegido fue un jueves de marzo. A las 6:00 am, agentes de la Comisión Nacional de Investigación Anticorrupción ejecutaron órdenes de allanamiento en todas las oficinas de Shinhua Corporation en el país. A las 7:00 am, la investigación de Jun Mi-rae fue transmitida en el programa de noticias matutino de mayor audiencia de KBS. A las 8:00 am, Lee Dong-wook celebró una conferencia de prensa revelando cómo Shinhua había manipulado licitaciones gubernamentales durante años. Min-jung llegó a la oficina ese día a las 6:30, como siempre. Pero en lugar de encontrar el entorno familiar de poder corporativo silencioso, encontró caos total. Los pasillos estaban llenos de agentes gubernamentales llevando cajas de documentos, empleados confundidos tratando de entender qué estaba sucediendo, y periodistas tratando de obtener declaraciones. Jae-hyuk fue arrestado en su oficina a las 8:45 am, mientras trataba desesperadamente de destruir documentos en su trituradora personal. Cuando los agentes le pusieron las esposas, sus ojos encontraron los de Min-jung, que estaba parada en la puerta, observando silenciosamente. «Tú», dijo, su voz llena de una furia impotente, «esto es tu trabajo. Tú me traicionaste». Min-jung se acercó a él calmadamente, hablando en voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera escuchar. «No lo traicioné, señor Park. Solo dejé de ser cómplice de sus crímenes. Usted se hizo esto a sí mismo el momento que decidió atacar a mi familia». Mientras los agentes se llevaban a Jae-hyuk, Min-jung se quedó en la oficina por última vez, mirando el espacio donde había pasado 5 años de su vida. Se sintió extrañamente vacía, no victoriosa o satisfecha,
sino simplemente libre. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con medios de comunicación y testimonios en corte. El juicio de Park Jae-hyuk se convirtió en el caso más seguido en la historia judicial coreana moderna, transmitido en vivo por televisión y seguido obsesivamente por el público. Min-jung testificó durante 6 días, describiendo detalladamente los crímenes que había documentado durante 5 años. Su testimonio fue meticuloso, profesional y devastadoramente efectivo. Los abogados defensores trataron de desacreditarla, argumentando que era una empleada descontenta buscando venganza, pero la evidencia física que había proporcionado era demasiado abrumadora para ser desestimada. Jae-hyuk fue condenado a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, durante los primeros 15 años. Fue encontrado culpable de más de 50 cargos separados, incluyendo corrupción, fraude, lavado de dinero, sabotaje industrial, extorsión y conspiración para cometer asesinato. Más importante para Min-jung, las demandas falsas contra So-young y sus colegas de Tech Busan fueron retiradas y recibieron compensación financiera por los daños causados a sus carreras. El préstamo fraudulento contra su padre fue declarado nulo y Kim Family Construction pudo continuar operando. Lee Dong-wook, cumpliendo su promesa, ofreció a Min-jung una posición como directora de cumplimiento ético en Hansung Group, con la responsabilidad de desarrollar e implementar políticas para asegurar que la empresa operara con transparencia completa. «Necesito a alguien como usted», le dijo durante su entrevista final. Alguien que entienda las consecuencias reales de las decisiones corporativas y que tenga el valor moral para tomar posiciones difíciles. ¡Wow! Min-jung aceptó la posición, pero con condiciones específicas. Quería autoridad completa para investigar cualquier aspecto de las operaciones de la empresa, acceso directo al Consejo de Administración para reportar violaciones éticas y protección legal contra represalias por cumplir con sus deberes. Un año después del colapso de Shinhwa Corporation, Min-jung había establecido lo que se consideraba el programa de cumplimiento ético más riguroso en la industria coreana. Su equipo de 20 personas investigaba proactivamente potencial problemas, auditaba regularmente las prácticas de la empresa y proporcionaba training obligatorio sobre ética empresarial para todos los empleados. Pero tal vez, más significativamente, se había convertido en una figura pública defensora de los derechos de los trabajadores y la responsabilidad corporativa. Regularmente daba conferencias en universidades, escribía artículos para periódicos y asesoraba a legisladores sobre reformas de gobernanza corporativa. La historia de Min-jung inspiró directamente la aprobación de la Ley de Protección de Denunciantes Kim Min-jung, que proporcionaba protecciones legales y financieras mucho más fuertes para empleados que reportaran actividades criminales corporativas. En una conferencia en la Universidad de Yonsei, su alma mater, Min-jung concluyó su presentación con palabras que se volverían famosas. Aprendí que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, es la decisión consciente de hacer lo correcto a pesar del miedo, sabiendo que las consecuencias personales son menos importantes que las consecuencias morales de la inacción. Park Jae-hyuk tenía razón sobre una cosa. Tenía poder sobre mi vida, pero subestimó fundamentalmente mi capacidad para elegir cómo usar mi propia vida, incluso bajo amenaza. Hoy, Min-jung
Vive en un modesto pero cómodo apartamento en Hongdae, en un edificio que eligió específicamente porque tiene una vista clara del río Han. Los fines de semana maneja el pequeño café que finalmente pudo abrir con sus ahorros, un lugar acogedor llamado Second Chances, donde sirve té tradicional coreano y pasteles caseros. Las paredes del café están decoradas con fotografías de su familia, incluyendo una nueva foto de So-young en su graduación de un programa de MBA y otra de su padre recibiendo un premio de la Asociación de Constructores de Busan por sus contribuciones a la comunidad. Pero la imagen más prominente es una foto en blanco y negro de Min-jung, del día que testificó en el juicio de Jae-hyuk. En la foto está parada fuera del juzgado, su expresión serena pero determinada, rodeada por docenas de periodistas y fotógrafos. Debajo de la foto, una placa simple dice: «El valor no es la ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo». Park Jae-hyuk permanece en la prisión de Seúl, donde ha descubierto que el poder absoluto que una vez ejerció era, en realidad, una ilusión mantenida solo por el silencio y la complicidad de personas como Min-jung. Cuando ese silencio se rompió, su imperio se desmoronó como una estructura construida sobre arena. Los otros ejecutivos de Shinhwa Corporation recibieron sentencias de entre 5 y 15 años, y la empresa fue efectivamente disuelta, con sus activos redistribuidos para compensar a las víctimas de sus crímenes. La venganza de Min-jung fue completa no porque destruyó a un hombre malvado, sino porque salvó a incontables personas de ser destruidas por él. Transformó su propio sufrimiento en un movimiento más amplio por la justicia, probando que incluso las voces más silenciosas pueden, cuando finalmente hablan, cambiar el mundo. ¿Y tú? Si estuvieras en la posición de Kim Min-jung, descubriendo que tu jefe había destruido deliberadamente la carrera de tu hermana y estaba tratando de robar el negocio de toda la vida de tu padre, ¿cuál sería tu elección? ¿Mantendrías el silencio para proteger tu propia carrera y estabilidad financiera, aun sabiendo que eso permitiría que más familias inocentes fueran sistemáticamente destruidas? ¿O encontrarías el valor para enfrentar a uno de los hombres más poderosos del país, sabiendo que eso probablemente costaría todo lo que habías construido profesionalmente y te convertiría en un objetivo para represalias? ¿Qué te tomaría para llegar al punto donde dirías ya no más, donde el costo personal de la acción se volvería menos importante que el costo moral de la inacción? Comparte esta historia si te inspiró a creer que una persona ordinaria puede hacer una diferencia extraordinaria, incluso contra las probabilidades más imposibles y los enemigos más poderosos. Chimamji recuerda, en un mundo donde el poder frecuentemente trata de silenciar la justicia a través del miedo y la intimidación, a veces lo único necesario para cambiar todo es que una persona buena encuentre el valor de no callarse más. En tu propia vida, ¿qué injusticias has visto pero elegido ignorar? ¿Qué te tomaría para convertirte en la persona que se levanta y dice la verdad? ¿Qué tipo de persona elegirías ser cuando las cosas importan de verdad?